En uso de la tribuna, el señor senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a ajustar los parámetros a través de los cuales se tiene establecido actualmente el sistema tarifario de energía eléctrica. Con su permiso, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, al igual que el punto de acuerdo presentado por el senador Chico Herrera hace unos momentos, este punto trata sobre los servicios de energía eléctrica. Y es un hecho notorio que en nuestro país existe un problema con las tarifas de energía. La demanda de los ciudadanos para que se reduzca su costo es permanente, en virtud de que se asegura que el cobro que se les hace es muy elevado y que en muchos casos no tienen los recursos para saldarlo. Esta situación ha derivado en que en algunos casos comunidades enteras dejen de cubrir las cuotas y en consecuencia la Comisión Federal de Electricidad suspende el servicio a los usuarios morosos, con lo cual se podría contravenirse un precepto de nuestra Carta Magna. En efecto, la energía eléctrica es reconocida por nuestra Constitución como un servicio público, mismo que es el Estado que tiene la obligación de asegurar a los ciudadanos. Y si por el elevado costo de las tarifas los usuarios dejan de tener el servicio, el Estado mexicano estaría poniendo en entredicho una de sus funciones básicas. Las altas temperaturas que se registran en determinadas regiones de nuestro país es una de las razones por las cuales que el consumo de energía eléctrica es elevado y por lo cual eleva su costo a la vez. En algunos estados, durante el verano se alcanzan temperaturas por encima de los 40 grados centígrados y a su vez durante el invierno temperaturas por debajo de los cero. Así, refrescar o calentar los hogares a través de artefactos electrónicos se convierte en una necesidad básica. De acuerdo a investigaciones realizadas por el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía, se estima que en las zonas donde se alcanzan temperaturas medias mínimas promedio de 29 grados centígrados durante el verano, la demanda de energía eléctrica se incrementa por lo menos un 30% con relación al resto del año. En ese sentido, el acuerdo por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contempla tarifas y límites de consumo para las regiones con estas características climatológicas, buscando compensarla con costos más bajos, asignando cuotas asociadas a la temperatura media mínima que registran durante el verano. Sin embargo, dicho acuerdo plantea algunos puntos para la asignación de tarifas de energía eléctrica que deben reconsiderarse para su perfeccionamiento. Y estos son: primero, la población que realiza el consumo de energía eléctrica en las zonas cálidas lo hace en relación a las temperaturas máximas y no como está diseñada la asignación de tarifas en el esquema tarifario vigente, que es a través de temperaturas medias mínimas. Segundo, las temperaturas medias mínimas que contempla el acuerdo para asignar tarifas de verano son las de 25, 28, 30, 31, 32 y 33 grados centígrados. Mismas que son muy elevadas para ser consideradas temperaturas medias, toda vez que en determinadas regiones estos registros se alcanzan como máximos, lo cual también justificaría la asignación de una tarifa especial. Además que la certificación de estas tarifas se instauró en el año 2002 y según la tendencia de calentamiento global, las temperaturas ambientes han incrementado en los últimos años al menos 1 grado centígrado adicional. 3. La frecuencia del registro de temperaturas que establece el acuerdo para asignar estas tarifas es muy difícil de satisfacer, toda vez que las temperaturas señaladas deben registrarse en una misma zona durante 3 o más años de los últimos 5, y en cada uno de estos años durante al menos 2 meses consecutivos. 4. El registro de las temperaturas debe hacerse con mecanismos específicos que dimensionen la sensación térmica de la población. El termómetro húmedo sería una posibilidad y no como actualmente se hace, que es con un termómetro seco que solamente mide la temperatura del ambiente. 5. En 1982, con base en un estudio especializado y a través también de un acuerdo, se estableció que en las zonas que registran una temperatura media mínima de 25 grados centígrados durante 2 meses o más en un año, tendría una tarifa más barata en relación al resto del país. Esta disposición parecía ser más adecuada en el sentido de que por encima de esta temperatura ya se justificaba el alto consumo de energía eléctrica para mitigar el calor.
De tal manera, compañeros, que en nuestro país existen regiones que registran las temperaturas señaladas, o aún por encima de estas, pero no por debajo de los lineamientos del acuerdo, lo cual deriva que en la población realice un consumo de energía que rebasa los límites que contempla la tarifa que contiene y que tiene asignada en ese momento. Esta circunstancia ocurre en varios municipios del estado de Campeche, por ejemplo, los cuales tienen asignada una tarifa 1C definida para las regiones que alcanzan la temperatura media de verano de 30 grados centígrados y permite a los usuarios consumir por la tarifa base 850 kilowatts al mes y pagar por consecuencia, si es que se excede en el límite de consumo, entre 66 centavos y 2 pesos con 65 centavos por cada kilowatt hora excedente. Sin embargo, atendiendo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, algunos de los municipios de Campeche llegan a alcanzar los 32 grados centígrados como temperatura media, pero no bajo la frecuencia prevista por el acuerdo para alcanzar una tarifa eléctrica más barata. En el caso del estado de Campeche es menester hacer una revisión de las temperaturas que se registran en las distintas regiones, con la finalidad de que, en el caso de que ésta registre una temperatura mayor a la que señala su actual tarifa, los precios de la energía eléctrica para la entidad sean reclasificados y con ello los usuarios paguen precios más adecuados al consumo que realizan por causa de las condiciones climatológicas. Por parte de lo que establece el acuerdo para la asignación de tarifas, debe ser reconsiderado también en virtud de que el Estado mexicano debe garantizar que los ciudadanos cuenten con servicios públicos eficientes y que su cobro corresponda a las realidades económicas, geográficas y sociales de los mexicanos. Una revisión o ajuste al esquema de tarifas de energía eléctrica debe contemplar lo que corresponde a parámetros mediante los cuales éstas se establecen, así como lo que respecta a los ingresos que requieren las instituciones para que éstas, a nombre del Estado mexicano, continúen brindando y desarrollando la infraestructura necesaria para garantizar un servicio público de energía eléctrica eficiente y accesible. Por todo lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, someto ante esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a que en el ámbito de sus competencias ajusten los parámetros a través de los cuales se tiene establecido actualmente el sistema tarifario de energía eléctrica. Y segundo, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Campeche a realizar un estudio de las variables meteorológicas que se registran en cada uno de los municipios del Estado con la finalidad de realizar acuerdos ante las instancias correspondientes para reclasificar las tarifas de energía eléctrica para el Estado. Es todo, señor presidente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor senador Lavalle, muy amable. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias. No habiendo lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias. Aprobada la propuesta, comuníquese. En uso de la tribuna, la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a rendir un informe sobre la situación que guardan la Playa Langosta y Playa Tortugas. Con su venia, compañero. El punto de acuerdo que vengo a presentarles es debido a la preocupación que tienen todos los pobladores de Quintana Roo, concretamente de Cancún, por el temor a que Playa Langosta, que es un lugar, que es un símbolo de nosotros los que hemos vivido y vivimos en Benito Juárez, Cancún, desde hace muchos años,
que es el punto de encuentro, de reunión de los escasos espacios que quedan en donde no tienes que gastar necesariamente una cantidad de dinero, porque sabemos que pues en un lugar como Cancún, para pasear son los centros comerciales, son las plazas que necesariamente te inclinan a gastar un recurso que probablemente ni siquiera tenías pensado destinarlo para tal fin y que puede ir en detrimento de la economía de tu familia. Y por esa razón vengo a sensibilizar a todos mis compañeros para que me ayuden aprobando este punto de acuerdo en el que exhortamos al director nacional de Fonatur para que deje de ver Fonatur como una empresa inmobiliaria que se dedique a rematar los predios que le quedan con el afán de prolongar la vida útil de Fonatur. Yo creo que Fonatur tuvo un origen, una génesis muy distinta a la que en los últimos años ha tenido, que es apoyar al desarrollo y a promover el desarrollo turístico. Pero lamentablemente los espacios públicos como las playas, y en este caso Playa Langosta, que como les dije es una playa emblemática de nosotros los quintanarroenses y de todos los mexicanos, porque es de los pocos espacios públicos que nos quedan para poder accesar al mar de manera digna, ya que últimamente los accesos que nos han dejado a los ciudadanos mexicanos son espacios de 2 metros de ancho, como si fuera una especie de rastro que te dejan ahí para poder transitar hacia el mar, porque la Constitución dice que los 30 metros de la última ola hacia adentro son intocables, es propiedad de la nación y de todos los mexicanos, pero nos ponen una serie de barreras para que no podamos accesar, o sea que solo podrían llegar al mar los que tienen barco, los que tienen globo aerostático, o los que pueden llegar de otra forma que no sea a través de cruzar un acceso digno como los que nos mereceríamos todos los mexicanos. Y bueno, yo quiero exhortar, el punto de acuerdo es exhortar al director nacional de Fonatur y a todas las autoridades que estén involucradas en esta probable venta de los inmuebles que están en estado de abandono desde hace aproximadamente 10 años a la orilla del mar en Playa Langosta, que es la playa de todos nosotros los mexicanos por excelencia pública y la más ancha que nos queda, y la única que podríamos salvar para que siga siendo un punto de encuentro y de reunión con nuestras familias sin tener que rodar un recurso, porque la crisis no está para estar yendo a espacios donde tengamos que estar gasta y gasta dinero, sino para poder accesar a los pocos espacios públicos que nos quedan dignos. Y es por esta razón que yo sí hago un llamado firme, enérgico, de que no estamos de acuerdo con que siga abandonado los inmuebles que están a la orilla del mar en Playa Langosta y que se esté pensando en venderlos a una cadena departamental de tiendas o alguna discoteca. Queremos ahí un espacio para el recreo de los jóvenes de todo México, principalmente de los que viven en Quintana Roo, porque sabemos que son susceptibles a los suicidios y a las conductas que lastiman su condición humana. Existe un problema severo que somos proclives en Quintana Roo a generar esta conducta del suicidio y del consumo de las drogas y de todas estas adicciones que dañan tanto a nuestros jóvenes. Queremos que Playa Tortugas siga siendo la playa por excelencia de los cancunenses, de los quintanarroenses, de los mexicanos, que no venda Fonatur los inmuebles que están a la orilla de la playa, que están en abandono, y que los donen a un fideicomiso que pueda generar una casa de la cultura para los jóvenes, donde reciban orientación vocacional, donde puedan tomar una clase de yoga, una clase de meditación, donde puedan generar esta recreación y este desarrollo físico y humano que requieren nuestros jóvenes para dejar de pensar en que la puerta falsa, o sea, la salida a sus problemas, eventualmente sea el suicidio. Queremos que Playa Langosta siga siendo un espacio digno de recreación para todos nosotros. Por lo tal, el punto de acuerdo y concretamente el exhorto es para que el Senado de la República hace un exhorto al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que lo antes posible informe
A. Sobre los hechos que presuntamente se le atribuyen. B. La situación que guardan las playas Langosta y Tortugas. Y C. En su caso, las acciones que emprenderá para evitar que la situación genere acciones de desigualdad en la población que habita en el citado municipio, porque además sabemos de los contrastes que no son privativos de Quintana Roo, sino de todos los espacios turísticos, estos contrastes que laceran y que lastiman a nosotros los mexicanos. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias, senadora Beristain. Se turna a la Comisión de Turismo. En uso de la tribuna, el senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación del campo mexicano. Enseguida metemos esto. Permiso, señor presidente, con su permiso. Adelante. Solamente haciendo una moción, hace unos momentos pedía la palabra para hacerle una pregunta a la senadora Beristain respecto de su ponencia. Y antes de entrar al tema del campo mexicano, justamente quiero hacerle esta pregunta a la senadora Beristain. ¿Por qué no le agrega algo que sea más ejecutivo y definitorio a su punto de acuerdo? Se queda solamente preguntándole a Fonatur. Mejor hagamos un acuerdo para que esa zona ya quede establecida como parque nacional, como zona protegida, como zona que no se debe fincar, como una zona que debe darle equilibrio entre todo lo que está fincado y lo que debe dejar de fincarse para contemplar el mar, la playa y la naturaleza. Le hago esa sugerencia ahora casualmente desde la tribuna, porque cuando lo quería hacer desde el escaño por confusión no se pudo. Senadora Beristain, ¿con qué propósito? Le agradezco muchísimo a mi compañero, al senador Patricio, esta sugerencia, porque efectivamente falta contundencia en mi punto de acuerdo, lo acepto, tiene usted razón, y la sugerencia que usted nos acaba de dar, con más precisión, lograría la meta, el objetivo que yo he planteado aquí. Se lo agradezco muchísimo porque sí es un tema muy, muy importante para todos nosotros y veo que logré sensibilizarlo y el apoyo de usted es determinante para que podamos lograr que este tema no prospere y que la playa siga siendo para todos nosotros y que los inmuebles sean manejados por un fideicomiso para que los jóvenes tengan acceso a esa casa de la cultura a la orilla del mar que tanto hemos soñado los quintanarroenses. Muchísimas gracias, senador, muy amable. Muchas gracias. Ahora nada más le pido que me ayude a que me abonen ese tiempo que se consumió en su asunto. Presidente, con su permiso. Continúe. Senadoras, senadores, la situación del campo mexicano es el tema que vengo a presentar. Cuando nos encontramos a escasos días para la sucesión presidencial y en las últimas semanas, el señor presidente ha estado en un periplo constante a lo largo y ancho del territorio nacional, promocionando los logros obtenidos durante su gobierno. Estos resultados en distintas materias como seguridad, respeto a los derechos humanos, educación, salud, desarrollo social, otros, para la mayoría de la población son precarios, escasos y para muchos nulos. Para otros, plausibles. Sin embargo, el tema que hoy nos ocupa y nos trae a esta tribuna es la situación actual del campo mexicano. La desigualdad en materia económica que vive nuestro país es alarmante. En pocas manos se concentra el capital, mientras que la mayoría de la población enfrenta graves problemas para subsistir. Definitivamente, la distribución del ingreso con justicia social no es una virtud de las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado jamás van a contemplar aspectos de justicia social. Y se ha dejado mucho
a que sea determinado por la oferta y la demanda. Apegado a las políticas económicas que rigen el mercado durante los últimos 6 años, el gobierno dejó al campo mexicano en un abandono lastimoso. El desdén ante las promesas de desarrollo se refleja en la miseria que predomina en el sector. Las políticas públicas aplicadas a este ramo solo han beneficiado a los grandes productores y a empresas transnacionales que encontraron en nuestro mercado un negocio multimillonario. La realidad rural, cada día que pasa, se hace más compleja y desgraciadamente la pobreza en el campo se agudiza e incrementa. Entre los años 2000 y 2008, la superficie sembrada en el país se incrementó solamente en 100,000 hectáreas, es decir, presentó un aumento real del 0,5% en 8 años. El promedio de las exportaciones totales en el periodo 2000-2009 fue de 209,000 millones de dólares y el de importaciones 218,000, lo que arrojó un déficit promedio de 10,000 millones de dólares. Entre los principales productores agropecuarios, entre los principales productos agropecuarios exportados por nuestro país se encuentran tomate, pimiento, ganado bovino en pie, pepino, aguacate, sandía, papaya, miel, camarón y melón. Por otra parte, los productos que México adquiere por medio de importaciones son soya, carne de bovino, maíz, trigo, algodón sin cardar y grano de sorgo. Durante 2000-2006 las importaciones de frijol mexicano, respecto del consumo nacional aparente fueron bajas, en promedio de 2%. A partir del 2007, es decir, ya con este gobierno que está por concluir, esa proporción se incrementó para alcanzar 14% en el 2009 y en 2010 y en 2011 alcanzó cifras históricas y precios históricos al consumidor. Esa proporción, pues, se incrementó entonces en 12% tan solo en 3 años. El descuido y desinterés por el sector rural durante la presente administración han sido devastadores. El número de personas en situación de pobreza extrema, es decir, aquellas que no contaron con el ingreso suficiente para adquirir una canasta básica, pasó de 48 millones de personas en 2008 a 52 millones en 2010. Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos en 2012 para el ramo 08 presentó una disminución de recursos de 6,700 millones de pesos en relación con el presupuesto aprobado en el 2011. Dentro de estos programas, el de equipamiento e infraestructura presenta una reducción de 3,600 millones, el Procampo 1,900 millones, y finalmente el programa al desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo, 1,700 millones de pesos. Las administraciones recientes no entendieron durante 12 años que para fomentar el desarrollo económico de México es absolutamente necesario y prioritario impulsar de manera estratégica el desarrollo rural. El programa especial concurrente permítame un segundo. Para el desarrollo establecía... Un segundo, senador. Senador Domínguez, ¿con qué propósito? Presidente, para ver si puedo hacerle una pregunta al senador Martínez. ¿La admite, senador? Con mucho gusto, en cuanto termine. En cuanto termine. Este tipo de acciones y reducciones presupuestarias que durante toda la administración actual sucedieron deja muy claro que las políticas públicas rurales no fueron una prioridad durante el sexenio. Si esto no fuera suficiente, el incremento en la importación de productos agrícolas durante estos años no ha tenido precedentes. Solo por citar un ejemplo, las importaciones mexicanas de trigo alcanzaron un nuevo récord en el primer semestre de 2012 al alcanzar 741 millones de dólares según cifras proporcionadas por el Banco de México. Como todos sabemos, compañeras y compañeros, durante 2011 y gran parte del 2012, diversas contingencias climatológicas azotaron a más de 20 estados del país. Las distintas inundaciones, sequías y heladas a lo largo de la República Mexicana ocasionaron pérdidas invaluables a miles de productores. Abonado el tiempo, señor senador. Esta situación urgió, pues, a que se establecieran programas especiales. El presidente, en su momento, de la Cámara de Diputados, tuvo que ir a ordenar que se publicara en el Diario Oficial el acuerdo de programas especiales que había establecido la Cámara de Diputados. Y en 2 ocasiones esto no fue posible porque se establecieron litigios
litigios que podrían haberse evitado si se hubiera tenido una concepción más cuidadosa de lo que es el campo mexicano. No hubo pues ni siquiera apoyos. Pongo un ejemplo finalmente para mostrar la crudeza de la realidad. En Chihuahua vivimos una helada durante 3 días que nos tuvo 20 grados bajo cero. Se congelaron el agua, tuberías, se congeló la vida, se congelaron las raíces de las plantas perennes. Hubo una serie de problemas gravísimos que dejaban así la muestra de un tsunami de hielo, de un huracán de hielo que requería apoyos para la población. Tenemos 2 años sufriendo las consecuencias de aquella helada. No hemos recibido los apoyos como no se han recibido en muchos lugares en el campo mexicano estos apoyos. Solicitamos conclusión, señor. Esto nos lleva a una conclusión. Esperamos que este Senado entienda y apoye al campo mexicano y que con el nuevo gobierno, a partir del 1 de diciembre, tengamos acuerdos que nos conduzcan a evitar situaciones como las aquí expuestas y que sin duda no favorecen no solamente el desarrollo social, sino el equilibrio del país. Muchísimas gracias. ¿Admite la pregunta del senador Domínguez, senador, o no? A sus órdenes, señor senador. La pregunta es, señor senador, usted acaba de subir a descalificar la inversión más alta del campo mexicano en su historia. Le doy algunos datos para que se cultive. 1.6 billones de pesos invertidos en el campo mexicano en este sexenio, 60% más en base al sexenio anterior, y en base a los 70 años que gobernó el PRI, arriba de más del 100%. Vamos a ver qué hacen a partir del sábado, señor senador. 6.2% más de alimentos que se sembraban al empezar este sexenio, que usted bien dice, y sí, así es, termina el viernes al finalizar el día. 83% crecieron las exportaciones agroalimentarias de nuestro país hacia el exterior. 600,000 hectáreas de riego más, de riego tecnificadas, que no existían al iniciar este sexenio. 4,000 hectáreas más de agricultura protegida que no existían en este sexenio. Señor senador, para hablar hay que informarse, y a la hora que quiera podemos debatir el tema. ¿Es cuánto? Le doy respuesta con mucho gusto, señor senador, a sus comentarios, que son más que una pregunta. Mire, sin duda, las cifras que usted da, las podría aceptar o las puedo aceptar sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, sí le pido que me acepte una cifra. ¿Por qué los mexicanos en situación de pobreza extrema, si tanto se hizo en inversiones, aumentaron de 48 a 52 millones? No es nada más la cantidad que se haya invertido, sino su eficiencia y el direccionamiento que se haya hecho. Cuando por otra parte es muy importante que se atienda a lo que era el corolario de mi intervención, que por razones de tiempo ya no fue posible, y es que en la medida en que no se atendió a las emergencias, en que no se atendió a las urgencias del campo mexicano, millones de mexicanos quedaron hundidos por la desatención que hubo en ese rubro. No se atendió con programas especiales las emergencias que se presentaron, y precisamente por no atenderlas, porque no hubo comprensión para las sequías extremas, para las heladas extremas, para los daños que tuvo la población, tuvimos graves problemas sociales, no solamente económicos, y esos graves problemas sociales nos han rebotado en una serie de problemas de tipo de seguridad y de inestabilidad social que muy bien se podrían haber evitado si, en vez de litigar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los apoyos que se habían aprobado en la Cámara de Diputados, simplemente se hubieran aprobado. Senador Domínguez.
Sonido al escaño. Solicito que tengan en cuenta que los diálogos están prohibidos, ¿eh? No, con mucho gusto. Mire, senador. Lo que se busca presentar aquí, más que una descalificación del gobierno, y no lo tome por ese lado, del gobierno saliente, no lo tome por ese lado, véalo en el sentido de que no hubo los apoyos que en su momento se requerían en las emergencias de sequía y de graves heladas, cuando por otra parte de lo que se trata es de que este tipo de situaciones en el futuro las evitemos y nos pongamos de acuerdo, y en vez de litigar los acuerdos del legislativo, mejor se ejecuten por el ejecutivo. Permítame, senador. Yo le sugeriría, para evitar estos diálogos, que lo platicaran ustedes y pasáramos al siguiente punto de acuerdo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Senador Domínguez, platique con él, senador Martínez. En uso de la palabra para rectificación de hechos. Gracias, senador Martínez. Muchas gracias. A Domínguez. Gracias, señor presidente. Ahora resulta que el gobierno federal es el responsable si llueve, si hay secas en el norte del país. Ah, caray. Esperamos que el licenciado presidente electo Peña Nieto pueda hacer que llueva en Durango y en Chihuahua, precisamente en la tierra del senador Martínez, señor senador. ¿Así va a ser? ¿Va a ser que llueva? Ah, carambas. Bueno, sí. Si idolatran de esa forma, pues este país, nomás pónganse a rezar, señores senadores del PRI. Yo les voy a dar cifras. Simplemente hay que defender con hechos. Yo con ustedes, con sus compañeros priistas en la 60 legislatura, hicimos que subiera el presupuesto del campo de 173,000 millones a 223,000 millones para un año del ejercicio fiscal del 2009. Y si se acordarán ustedes, que dudo que algunos de ustedes sepan las cifras, a pesar de la economía, señores senadores, del 2008, de la crisis económica del 2009, el sector agroalimentario de este país fue el único que creció en 2 y 4 y hasta el 7%. Evidentemente, en Chihuahua hubo secas el año pasado. En Durango, no hablemos de ello, en Zacatecas también. Y esto no es una responsabilidad de un gobierno federal. Y los programas para minorar, pregúntenselo a su gobernador, que le ganamos tajantemente. En Sinaloa, el productor número 1 de alimentos de este país, que pasó y por fin dejó de gobernar el PRI en Sinaloa. Y ahí señores, se les repuso el 100% de semilla para maíz, para poner la producción de ese estado que le da de comer a gran parte de nuestro país. Hay estados que tomaron los recursos, porque hay que poner paripazo, señores senadores. Los gobernadores del PRI, con las finanzas corruptas, con las finanzas donde no les alcanza para poner ni el 40, ni el 50, ni el 60% del paripazo, dejaron los recursos y por supuesto dejaron morir a los productores de ganado. ¿Qué están haciendo en Durango? ¿Qué hicieron desgraciadamente en Durango los productores? Tuvieron que comercializar las vacas hacia Estados Unidos porque no tenían que darle de comer. ¿Dónde estaba el señor gobernador de Durango?
¿Dónde estaba el PRI que apoya a los productores del campo de Durango? ¿Dónde estaba el señor gobernador de Zacatecas que reconoció que tenía problemas, que reconoció que no tenía dinero, que tuvo que pedir crédito? Y otra vez, para refrescarles la memoria, 1.6 billones de inversión en este sexenio en el campo mexicano. A ver si el señor de la Madrid tiene la capacidad desde Zagarpa de conseguir en la Cámara de Diputados que se mantenga y crezca como creció en este sexenio el presupuesto para el campo mexicano. Nunca en la historia de este país, en más de 80 años, se había invertido tanto en el campo mexicano. ¿Que hay mucho que hacer? Hay mucho que hacer. Necesitamos producir más maíz, más sorgo, en fin, todos los cereales, más carne, más leche. Esa responsabilidad de todos conjuntos. Y por favor, ruéguenle, denle la bendición al señor Peña Nieto para que llueva. Se los agradeceríamos todos los productores de este país. Admite la pregunta. Con mucho gusto. Sonido al escaño del senador Irizar. Yo quisiera preguntarle al señor senador si después de esta esplendorosa explicación que da sobre el campo mexicano que deja el actual gobierno, si es tan magnífica, tan esplendorosa, maravillosa, ¿por qué los hombres del campo y las mujeres del campo no refrendaron a su gobierno de su partido? Segundo, ¿por qué si usted va a cualquier parte, agarre el estado que usted quiera? Al que quiera usted, señor senador. Al que usted quiera. Y se va a encontrar de que hay una enorme insatisfacción sobre las políticas públicas empeñadas por este gobierno. Esa es una realidad. Más allá de cifras, si usted ve, el campo tiene característica de pobreza. Ahí está la ignorancia, ahí está la falta de educación, ahí está la falta de salud. Ahí quiere decir que no ha habido políticas sólidas suficientes para tener un campo competitivo. Y la prueba está en que se está importando maíz, se está importando frijol, sí, se está importando trigo, se está importando lo fundamental. No tenemos seguridad alimenticia, por consecuentemente no hemos hecho una política del campo que proteja y que haga más competitiva a los productores del campo mexicano. Con mucho gusto le voy a responder por qué está así el campo mexicano, de los pequeños, de los medianos y de los grandes productores. Con muchísimo gusto, y le puedo decir desde Yucatán hasta Sonora, o en Jalisco o Guanajuato. Por su culpa, señores senadores del PRI, por su partido. Acuérdense qué pasó en el 92, señores senadores. Acordémonos qué pasó en el 92. El señor que arruinó este país, se le ocurrió la grande idea al expresidente Carlos Salinas de Gortari de meter al campo mexicano al Tratado de Libre Comercio. Y nunca le permitieron al sector, a ninguno de los sectores, ni de cereales, ni de carne, ni de leche, ni de huevo, decir si querían entrar a competir con Estados Unidos y con Canadá, señor senador. No estábamos listos, y todavía nos dio el señor Herminio Blanco, secretario del señor corrupto Salinas de Gortari, 10 años de degradación arancelaria. Qué bonitos 10 años para proteger y hacer competitivo al campo. Claro que no estamos listos para competir con un Farm Bill. Y hoy, ese acuerdo comercial del 92 tiene en esta situación el campo mexicano. Acepten sus errores, y si no, platiquemos con las organizaciones gremiales de los productores pequeños, medianos
y grandes de este país. Con mucho gusto vamos y vivimos esta parte que ustedes tienen en esta situación al sector agropecuario de México y por supuesto de cualquier estado que usted me diga. ¿Es cuánto, señor presidente? Isidro Pedrosa, ¿para qué propósito? Tiene el uso de la palabra el senador Pedrosa. Sonido al escaño del senador Pedrosa. Gracias, señor presidente. Miren, es muy fácil en esta discusión, sobre todo ahora que el panorama no les es favorable, descansar culpas en otros. Yo creo que el campo mexicano, en este momento el diagnóstico es un campo empobrecido. Es un campo donde su producción se encuentra devastada. Somos importadores del más del 70% del arroz que se consume en el país. Consumimos un número alto de toneladas de maíz. Y creo que particularmente, bueno, en el frijol, los precios, el huevo, ustedes han visto cómo estamos al vaivén. Se desaparecieron ya la industria de los fertilizantes, la financiera rural no financia el desarrollo del campo y no hay en este momento condiciones que nos auguren que nuestro campo viene en crecimiento. El campo se encuentra totalmente devastado. Este es el resultado de una política neoliberal. Y esta política neoliberal la compartieron dos actores principales que ahora se culpan quién fue más irresponsable que otro, que ha sido el PRI y el PAN. Aquí no hay una diferencia en ese sentido de quién es más responsable. En el Tratado de Libre Comercio, quien lo impulsó, quien lo apoyó, fueron particularmente el PRI y el PAN quien lo llevaron a su firme, a su consumación. Hemos insistido que en 18 años de Tratado de Libre Comercio se requiere una revisión. Antiguamente Obama decía que había que revisar el Tratado de Libre Comercio, ya cuando llegó a ser presidente dijo que estaba bien. Y ahora los campesinos de México hemos estado insistiendo en hacer una evaluación del Tratado de Libre Comercio y ver cómo no se ha incrementado la producción de productos agropecuarios en este periodo que ha durado el gobierno entre, no sabemos uno si es el PRIAN particularmente, porque en las entidades federativas pues no pueden eludir responsabilidades, o son priistas o son panistas, y en ese sentido es parte de la ausencia de una política para desarrollar el campo mexicano. Y revisemos, no tenemos una agroindustria alimentaria en el país, somos productores primarios, particularmente estamos vendiendo crudo todo lo que producimos, y no se pueden sentir orgullosos de que ahora el campo se encuentra desmantelado y se le deje a otro la responsabilidad. Hay responsabilidades también en que no hemos estado cuidando el impacto del cambio climático, no cuidamos el suelo, la tierra, el aire, y esto, compañeros, es un tema que tiene que abordarse con urgencia. Hemos insistido que se requiere un programa emergente para reactivar el campo y la producción de alimentos. Yo presido precisamente, y por eso la importancia de este tema, la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, y tenemos que lograr que México sea capaz de producir los alimentos que consume. No podemos seguir siendo importadores de los granos que nos comemos. Creo que en ese sentido, la revisión de las políticas públicas, pues tuvimos un espacio y no tuvimos chance de discutir, de rebatir con los que han conducido la política económica en el campo en este país. Y los resultados están a la vista. No es necesario que se haga tanto estridencia aquí en la tribuna y señalamientos más profundos, porque los resultados ahí están. La pobreza de más de 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria están en el campo. Los que perciben menos de $1 de ingreso están en el campo. O sea, no podemos hablar que la población rural en este momento, con la política de este sexenio que termina, logró mejorar sus niveles de ingresos. O sea, no podemos presumir de eso porque lo estamos viendo. Y precisamente un reclamo que tendríamos que hacernos aquí, discutiendo y platicando, como decía el presidente, pues es poder formular entre las diferentes fracciones de este Senado una propuesta para activar el campo. Eso sería lo más importante y lo más responsable que pudiéramos hacer, invitarnos a formular un programa de reactivación del campo,
¿Cómo vamos a abordar el tema del financiamiento a bajo costo? ¿Qué tipo de instituciones van a financiar el desarrollo del campo? ¿Qué es lo que requiere? ¿Cómo vamos a garantizar el precio a los productores? Miren, ahorita se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación que la Secretaría de Hacienda acaba de liberar cerca de 385 productos del campo, porque ya estamos en una parte de instrumentación de la parte final del TLC. 165 productos que van a tener aranceles muy por abajo de lo que se estaba manejando. Y esta es la ruina. En cada época de cosecha se abren las fronteras para la importación de granos para arruinar el precio del productor. Yo creo que eso es lo que tenemos que revisar en un acuerdo de fracciones, cómo corregimos estas desviaciones que se están dando en el campo mexicano. Gracias, presidente. Muchas gracias. Senadora Palafox, ¿con qué propósito? Sonido al escaño de la senadora Palafox. Solamente para proponer, ahora que va a haber oportunidad de que vayan a revisar al campo mexicano, proponerles a Tlaxcala para la revisión, para la supervisión, y de paso por ahí también le echan una miradita a las carreteras. Gracias. Sonido, ¿con qué propósito, senador? Para brevemente participar en hechos, muy brevemente, si me permite, señor presidente, desde aquí, desde la curul. Yo coincido en que no se vale descalificar una política pública que evidentemente favoreció desde el punto de vista presupuestal y en programas al campo mexicano. Coincido que es mucho lo que hay por hacer, pero no es con descalificaciones con lo que se va a obtener el apoyo y el fortalecimiento del campo mexicano, sino precisamente poniéndonos de acuerdo desde aquí del Legislativo y el Ejecutivo para llevar a cabo políticas públicas más favorables al campo mexicano. Y precisar que, si bien lamento en el estado de Chihuahua, no entiendo por qué no se dieron los consensos en esa helada que nos comentaba el senador que presentó este punto de acuerdo. Sí quiero ser testigo y portador del comentario de que en Sinaloa fue una situación ejemplar, con reconocimiento de la FAO a nivel mundial, de la forma como se dio el apoyo en las heladas de febrero del año pasado, en relación a un desastre agrícola que tuvimos en Sinaloa, y cómo se rescató el campo precisamente por apoyos y recursos muy fuertes y suficientes de parte del gobierno federal. De tal manera que, insisto, no es descalificando, porque sí hubo una política pública muy fuerte para apoyo al campo. Sin embargo, sabemos que hay pendientes, pero no es la forma de cómo vamos a sustentar esto, sino poniéndonos de acuerdo entre legislativo y ejecutivo. Senador Corral, ¿con qué propósito? Sonido al escaño del senador Corral. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahora en el Senado estamos tratando una serie de temas muy importantes que tienen que ver con el futuro del país, y yo creo que es muy importante que ahora pues todos contribuyamos de alguna manera a crear el ambiente más propicio para realmente tomar una ruta y un cauce de los mayores acuerdos. El del campo puede ser uno de ellos, sin duda. Alguien aquí ha planteado con toda precisión la pregunta de cómo fue el voto electoral en las pasadas elecciones, y yo quisiera decir que hay un estudio muy importante, muy interesante, que se llama México Evalúa, que está publicado en internet, la geografía electoral del 2012. Nos vamos a llevar varias sorpresas de cómo fue distribuido el voto entre los sectores de pobreza, entre los sectores más marginados y el voto rural, donde se concentran muchos de los productores, pues fundamentalmente temporaleros. Eso como una aportación, por decirlo de alguna manera,
a la inquietud que aquí se ha planteado sobre cómo se distribuyó el voto. Tenemos que cuidar las intervenciones sin sentido, los discursos sin propósito. Tenemos que atemperarnos en el golpeteo por golpear. Si alguien no quiere ser respondido en la tribuna y provocar respuestas puntuales, debe medir muy bien el alcance de sus señalamientos. Si alguien viene y lanza cuestionamientos generales y genéricos, en el que incluso hay ausencia de propuesta, asuman las consecuencias de lo que se conoce como la rectificación de hechos. Tenemos que ser muy cuidadosos, no solo del nivel del debate, sino de los momentos propicios de ese debate. Esta es, por lo que viene de nuestra legislatura, uno de los ejemplos de cuando se lanzan mensajes sin sentido, sin propósito alguno. Se trataba de sugerir al nuevo gobierno aumentar el presupuesto en materia del campo, nosotros lo apoyamos. ¿Cuánto? ¿50%? ¿100%? Nos sumamos desde ahorita. ¿Alguna propuesta específica? Cuidemos, pues, creo, lo digo con sinceridad, esta parte de los mensajes políticos o del debate político, de la agenda política, si queremos realmente todos construir un cauce común. Es todo, presidente. Muchas gracias, senador Corral. En uso de la palabra, el senador Armando Ríos Peter, a nombre propio y de la senadora Dolores Padierna, y de Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo relativo a la visita del licenciado Enrique Peña Nieto a Estados Unidos de América. Sí, gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores, a mí me parece que este punto de acuerdo puede servir como corolario de una discusión en la que este país lleva atrapado 19 años. Y yo creo que hay que darle una dimensión puntual a este tema, porque pareciera ser, y lo digo respetuosamente por las intervenciones de mis compañeros anteriores, que es un problema de si un partido gobernó bien o gobernó mal. Me parece que es una visión muy limitada de la problemática que enfrenta nuestro país. He tenido la oportunidad de ver el campo sinaloense, con los invernaderos que tienen la capacidad de generar millones de toneladas al año de tomate y hortalizas, y que son un ejemplo del éxito del campo mexicano y que tiene que ver mucho con el Tratado de Libre Comercio. Pero como guerrerense lo digo, y con el dolor que significa conocer las tierras más pobres del país, en Metlatónoco, en Cochuapa, también ahí, amigos y amigas, en ese campo mexicano, es donde hoy habitan los hombres y mujeres de este país que tienen condiciones iguales a las que tiene el África subsahariana en países como Ruanda, como Nigeria. Entonces pareciera ser que el debate tenemos que llevarlo a otra dimensión. ¿Cómo están funcionando las políticas públicas en este país y cuáles son los acuerdos básicos predominantes que hacen que tengamos dos realidades tan distintas, tan complejamente diferentes, en un país que se precia de ser una federación compartida? Porque ahí, donde están las zonas pobres indígenas de Tabasco, hay mexicanos que no tienen la oportunidad de disfrutar del Tratado de Libre Comercio, igual que nuestros hermanos y compatriotas de Baja California Norte. Entonces, compañeros y compañeras, me parece que esa es la dimensión en la que tenemos que dar una discusión de esta naturaleza. Y el punto de acuerdo que estamos poniendo a consideración de la comisión, y que lo habíamos planteado para que fuera de urgente lluvia el pasado jueves, tiene que ver con que el Senado de la República tome las facultades y las responsabilidades constitucionales que tiene en materia de relaciones exteriores para replantear la forma en la que tenemos que resolver como país esta discusión. Y repito, no es una discusión que va a resolver solamente el nuevo gobierno, ahora con un partido diferente, porque no ha sido así la forma en la que está construida el Tratado de Libre Comercio. Hace 19 años, amigos y amigas, se votó, y en esa votación se logró consolidar una parte del país ganadora, una parte pujante con la maquila, una parte que podía aprovechar en la fruticultura, en la horticultura, las grandes ventajas comparativas que tiene el campo mexicano. Pero ahí,
donde hay un 83% de crecimiento en exportaciones, hay solamente un 15% de aprovechamiento de ese crecimiento. Y la otra parte, casi 20 millones de mexicanos, compañeros y compañeras, son precisamente los que viven en condiciones de pobreza, o peor aún, de pobreza alimentaria, la pobreza extrema. Pues, ¿cómo tenemos que reconceptualizar nuestras relaciones internacionales y de manera particular hoy que el presidente electo ha tenido una reunión con Barack Obama? ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad de tener 4 años de un nuevo gobierno, o digamos de un nuevo periodo gubernamental en los Estados Unidos y el arranque de un nuevo sexenio en México? Entonces tenemos que repensar, compañeros y compañeras, cuáles son las ventanas de oportunidad, y pensándolo en el tema del Tratado de Libre Comercio, solamente una consideración que nos implica a todos. Ese eje que hace, pues, por lo menos 12 años, en el 2000, implicaba el 20% del total del comercio del país, del mundo, del globo terráqueo, el 20%, es decir, una quinta parte de las relaciones de comercio ocurrían precisamente entre Canadá, Estados Unidos y México, ha perdido competitividad. Hoy apenas es el 13%, China, los BRICS, Brasil, Rusia, la India, siguen y siguen y siguen creciendo, y nosotros estamos entrampados en una discusión realmente absurda, compañeros y compañeras. De tal manera que la propuesta y el planteamiento, y es parte de un gran debate que tenemos que construir, es cómo logramos garantizar que una visión trilateral con Canadá, con Estados Unidos y con un nuevo liderazgo construido a partir del Senado de la República nos permita plantear que México, que el Tratado de Libre Comercio tienen una nueva oportunidad frente a los grandes retos globales. De tal manera, compañeros y compañeras, ponemos a consideración de ustedes este punto de acuerdo para que el Senado de la República, aquí donde el Pacto Federal se reúne independientemente de las fuerzas políticas que representemos, podamos darle a este país un gran acuerdo nacional amplio que le regrese el liderazgo a México que ha perdido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Ríos Peter. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. Compañeros senadores, compañeras senadoras, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso, declara un receso en nuestra sesión para reanudar a las 18 horas.